Santiago dice, cuando estés en prueba, busca sabiduría de Dios para saber por qué estás ahí. Porque realmente Dios te está llamando a un estado mejor. Por un lado, hemos visto este alejamiento de los discípulos a Jesús, pero rápidamente vemos el acercamiento de Jesús a los discípulos. Así dice en el versículo 48, y viéndolo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Cuándo llegó Jesús a la cuarta vigilia de la noche? Como podéis imaginar, las vigilias son las divisiones de la noche. El pueblo judío la dividía en 3 y el pueblo romano y griego en 4. Por tanto, nos está hablando que vino en la última de las vigilias. Y a veces esta es nuestra percepción. Parece que Dios llega a nosotros cuando ya estamos al límite, cuando ha pasado la noche oscura, cuando ya no podemos aguantar más esa desorientación y esa percepción. Pero esta es nuestra forma de ver la realidad. Para Jesús en todo momento conocía la situación, pero nosotros somos atacados por ese pensamiento de decir, es que no tengo más fuerzas. Pero sin duda que Dios llega justo antes de que se acaben nuestras fuerzas. Esta es la confianza que tenemos en Dios. Como Dios siempre va a llegar a nosotros, aunque sea al límite de esas fuerzas. Así, por ejemplo, en la palabra de Dios, cuando se nos habla de la tentación, se nos dice, no seréis tentados más de lo que podráis resistir. Y así otros textos que nos están hablando de la confianza y de la seguridad que tenemos en Dios. Por tanto, de Dios no es que llegue Él a nosotros en la cuarta vigilia, sino que quizás lo vemos en la cuarta vigilia, sino que Él siempre está ahí. Y la palabra habla en multitud de ocasiones a control de todo. Él está, Jesús, en el control de todo. Hablando con una hermanita de otra iglesia, resulta que tiene muchos problemas de salud por alergias. Y esto lo voy a contar porque me veo yo débil y vi una debilidad. Y no es por comentar, simplemente es esta conversación por ella, sino porque muchas veces nosotros mismos podemos responder igual. Después de haber dicho esto, quería compartir que hablando, ella me comentaba de los problemas de alergia y de salud que tiene. Unos problemas duros que le lleva a una fatiga casi crónica, está sufriendo durante muchos años. Y en la conversación dije, bueno, pues oraremos porque para Dios no hay nada imposible. Y me entristeció el que me dijera, sí, pero esto es demasiado grande. Ya digo que esto lo puedo decir yo también en muchas ocasiones, pero preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuántas veces pensamos que el problema es demasiado grande para el Dios que tenemos? Esto no tiene cabida, porque el Dios que tenemos es muy superior. Oswald Chambers llegó a escribir, a veces hablamos como si nuestro Padre Celestial nos hubiera desheredado. Y no es verdad. Tenemos la herencia del cielo. En Gálatas 4:7 se nos dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. En Juan se nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hablando del Consolador. Por tanto, no hay área que no se pueda cubrir con el poder sobrenatural de Dios. Y yo te invito en esta tarde, y me invito a mí mismo, a buscar qué área es de aquellas que son piedras en el zapato que hemos aprendido a convivir con ellas, porque no hemos aprendido a buscar que Dios haga un milagro en ellas. Busquemos de Dios que rompa esa atadura, que sane esa enfermedad, que devuelva a ese hijo o a esa hija que se fue, que restaure nuestra economía, que realice nuestros sueños, los cuales susurró Dios a nuestro oído. Pedir a Dios que Dios obre con poder en nuestra vida. Amén, Señor. Así, el acercamiento de Dios es precioso
Y si os fijáis, sobrenatural. Y podemos decir, muy bien, Jesús se acercó a ellos, pero ¿por qué no tomó otra barca? ¿Por qué no fue nadando hacia ellos? ¿Por qué andó sobre el mar? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Amén. Dios es sobrenatural. Si le hemos conocido, si hemos reconocido su existencia, veréis que han pasado cosas maravillosas en nuestra vida desde que lo conocimos a Él. Algo se rompió, el velo de los ojos cayó. Seguramente sanidad de una enfermedad no esperada, tantas cosas como Dios obra de un caminar tan precioso y sobrenatural. ¿Por qué si empezamos en el Espíritu podemos apagarnos a veces en la carne, pensar que no pueden continuar sucediendo cosas maravillosas y gloriosas de nuestro Dios? Dios es ese Dios de poder que anda sobrenaturalmente y que nos invita también a vivir sobrenaturalmente. Si me queréis acompañar en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 27, hay un añadido que no encontrábamos en este pasaje, que es cuando se recibe también a Pedro. Se le dice, pero enseguida, repito, Mateo 14, 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Así que Pedro fue invitado a andar también sobre el mar. Y así lo hizo. Tú y yo estamos invitados a andar también sobrenaturalmente. Andar sobrenaturalmente con Jesús. ¿Cómo se anda sobrenaturalmente con Él? Mirad, hay tres claves importantes en el caminar sobrenatural con Dios. El propulsor del milagro sobrenatural, de aquello que rompe la naturalidad cotidiana de nuestro mundo. Incluso las leyes de la física pueden un día dejar de funcionar por la mano de Dios. Poder, sin duda, quien creó las leyes, ¿acaso no puede saltarlas o hacer que cambien? Así como el director de una empresa, si marca una normativa, él podría saltarla en un momento dado porque está por encima el director que esa normativa. Así, Dios está por encima de las cosas y puede crear esos milagros sobrenaturales. Pero ¿cómo se propulsan? Recordamos la historia del centurión en Lucas capítulo 7, cuando él dice a Jesús, si tú das la palabra, yo sé que el centurión vivirá, sanará, no falta que tú vengas a mi casa. Y así le responde Jesús diciendo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión solo buscaba la palabra de Dios, lo que promueve un milagro, un mover sobrenatural. Es esa palabra de Jesús que le dice a Pedro, ven. Es esa palabra de Dios que transforma las cosas, pero que se debe tomar, escuchar, oír y aposentar en nuestro corazón. A veces podemos recibir esta palabra a través de lo que Él ha dicho ya en su palabra, en su escritura, tomar con fe la palabra que ya está escrita, sus promesas maravillosas, pero también no solo lo que Dios ya ha dicho, sino lo que también dice Él hoy a través de su Espíritu Santo a nuestro corazón, de forma específica en nuestra vida. La palabra es ese detonante que puede cambiar la realidad. A veces pensamos que lo que lleva al mover natural, y si Dios quiere al sobrenatural, debe ser el sentido común. Pero la pregunta es, ¿sentido común a qué? ¿Común a la sociedad?
común a la mayoría, común a nuestros amigos, común a lo que yo he encontrado hasta ahora, o el sentido común a Dios? Yo descartaría el sentido común para tomar el sentido en comunión. El sentido en comunión con Dios. En ese tiempo que nosotros estamos delante de Dios, o en ese caminar que sin duda estamos con la antena puesta, esperando a recibir la señal de Dios. Ahí Dios da su palabra. Y su palabra es un cheque que se cumplirá, que podemos nosotros cobrar. Es la palabra de Dios que hemos recibido.